Damos la bienvenida al abogado Adrián Castro, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Doctor Castro, bienvenido. Quisiéramos conocer qué efectos y qué problemas también ha traído la suspensión de rutas en Ecuador. Muy buenos días, Gustavo, Rosana, un abrazo cordial a ustedes, deseándoles antes un feliz 2022. Efectivamente, pues, amigos, cuando llegamos a la Agencia Nacional de Tránsito hicimos un diagnóstico importante de lo que había ocurrido durante los últimos meses en la institución y lamentablemente hay que decirlo, se han entregado, yo diría, se regalaron 302 rutas de 1.632 frecuencias. ¿Por qué aseguro esto? Porque la ley no en una, no en dos, sino en varias disposiciones establece que para hacer la entrega de una ruta o una frecuencia en el país se necesita un plan nacional de rutas y frecuencias. Adicionalmente a eso se requiere estudios técnicos de origen, destino, de oferta y de demanda, que obviamente en tiempos de pandemia era imposible hacerlos. Todos estuvimos confinados en nuestros hogares desde el mes de marzo del 2020 y la transportación estuvo con aforo cero. Recién hace escasas semanas el transporte tiene un aforo al 100%, ya casi después de haber transcurrido todo ese tiempo de pandemia, de tal manera que todo se entregó sin sustento técnico, y con base a eso el directorio resolvió justamente este 22 de diciembre que se suspendan todas estas rutas y frecuencias y que se inicien los procedimientos administrativos contra esta feria de rutas que decía yo en algunos de los medios de comunicación, y que lamentablemente a la fecha, en los últimos 6 meses, si ustedes hacen memoria, ya tenemos 52 personas fallecidas. Eso es el principio, pues lo que nos ha motivado a darle una respuesta también a las familias que tanto necesitan este momento de la entidad de control, queridos amigos. Adrián, muy buenos días. Más allá de la suspensión, ¿cuáles podrían ser las posibles sanciones? ¿Cuáles son las sanciones que se vendrían precisamente, y a quiénes nomás? ¿Quiénes estarían involucrados en esta entrega irregular de frecuencias y de permisos? Bueno, las sanciones obviamente vienen o van a ser este momento impuestas a las rutas y frecuencias. Primeramente hablamos de la revocatoria de todas estas frecuencias, no es que se han suspendido nomás, es un proceso largo que se tiene que llevar a cabo, estamos desarrollándole con todo el marco jurídico pertinente, pero considero yo de que es muy importante que la Contraloría General del Estado haga su trabajo y determine responsabilidades administrativas, civiles, y yo diría también indicios de responsabilidad penal en este caso. Lamentablemente, estos hechos no pueden quedar así nomás. Yo el día lunes de esta semana mantuve una reunión con el equipo auditor que empezó justamente esta semana a hacer el examen de Contraloría, el examen de auditoría, el examen especial, y se les ha entregado toda la información. Ya están con una oficina dentro de la Agencia Nacional de Tránsito que se les ha asignado para que hagan su trabajo, y ahí es en donde tendremos a los funcionarios públicos responsables de haber entregado de esta manera tantas rutas, tantas frecuencias en el país, buses que salían al mismo tiempo por la misma ruta en diferentes partes del territorio ecuatoriano, y ahí hay que decir que empezaban los correteos y ahí están las personas fallecidas, querida Rosana. No se puede creer la irresponsabilidad tamaña de creer que entregar rutas es así nomás, cuando se despreocuparon totalmente de los servicios institucionales. Yo veía con mucha pena la ANT, a diferencia, por ejemplo, de lo que hicimos en EMOV, cuando nos preocupamos de trabajar con todos los servicios en línea, de hacer todo mediante aplicativos móviles. Pues usted revisa que en la ANT las cosas no son así, teniendo en esa época incluso mucho más presupuesto. Mire, los funcionarios no tienen ni siquiera uniforme, no tenemos computadoras del año 2012. Es algo increíble, mientras la feria de rutas y frecuencias estaba pues a la orden del día, como se dice coloquialmente. Doctor Castro, pero aquí quisiéramos una explicación adicional. Diríamos que el alto índice de accidentabilidad, de muertes y heridos en carreteras, es un tema prácticamente endémico en Ecuador.
estamos asistiendo históricamente semana a semana a gravísimos accidentes que ciegan vidas, que inhabilitan a ecuatorianos por efecto de los accidentes. ¿De qué manera se llega a esta conclusión de que este incremento de rutas de alguna manera hizo que las carreteras ecuatorianas sean más peligrosas? No es solamente una extensión de lo que usualmente sucede en el transporte público en Ecuador. Bueno, no, Gustavo, no es así. Yo más bien, hay el informe técnico que sustenta la toma de decisiones ha determinado que efectivamente el cruce, la interferencia de las rutas y las frecuencias generaron justamente esta suerte de sobreoferta en el transporte, y efectivamente el informe técnico es contundente en que existen un número que sobrepasa el 70% de interferencia en las rutas y frecuencias, que definitivamente han ocasionado que se dé esa siniestralidad. ¿Por qué razón? Perdóneme, si se aclara, ¿qué es el 70% de interferencia? ¿A qué se refiere? Perfecto, se refiere al 70% de una ruta. En todas estas 302 rutas está prácticamente sobrepuesto con otras operadoras en el país. ¿Y qué significa o qué ocurre en la práctica? Que cuando usted revisa los siniestros de tránsito en donde están justamente este número de 52 personas fallecidas, resulta que en el terminal terrestre salen 4 o 5 personas, póngale usted en el mejor de los casos 10 personas, pero en el momento del siniestro usted puede ver 22, 23, 24 personas que están heridas y otras fallecidas. Esto significa que están tomando pasajeros sobre la marcha en el camino, y que han generado este impacto en la siniestralidad, de tal manera que sí es un impacto altísimo. Yo considero que con esta medida usted, Gustavo, claro, más allá de este mal endémico que usted dice, la siniestralidad en el país y en otros países, recién nomás revisábamos las cifras en toda Latinoamérica, creo que todos tenemos este mal endémico que probablemente nunca se acabe, pero sí se puede reducir, se pueden hacer reacciones para reducir, y entre una de ellas está suprimir este número tan importante de rutas y frecuencias como nunca se había dado. Yo no recuerdo jamás, al menos en el tema de la movilidad, que tanto hemos estado de cerca, haber visto una medida tan fuerte como esta. Mire, este rato los problemas que se han generado también, y digo, a veces por hacer las cosas con responsabilidad, ya tenemos este rato una cantidad increíble de demandas, acciones de protección y demás. Yo suelo decir los pájaros contra las escopetas, y esta semana haremos un anuncio importante en el país, porque no nos vamos a quedar así nomás, Gustavo. Aquí están las cosas, aquí se han hecho las cosas mal, aquí definitivamente ha habido hasta plata de por medio. Hay una denuncia que puso ya el gobernador de Morona Santiago a mi persona por medio oficial. Ahí hay un video en donde se habla de platas, se habla de funcionarios que han recibido coimas, concusiones. Ahí hay unas cosas que hay que revisar. Por otro lado, veo que algunos abogados a nivel nacional... Todo esto que nos está diciendo, doctor Castro, perdona la interrupción, es relacionado con la concesión de frecuencias. Por supuesto que sí, Gustavo. Ahí hay un grupo de abogados, incluso que sé que están ya este rato queriendo hacer su agosto, como se dice vulgarmente, con las operadoras de transporte. Percibo también que puede existir una suerte de una organización delictiva ahí. Yo creo que las cosas pueden escalar. Ya veo unos cabildeos medio extraños con ciertas autoridades. Entonces, hay que hacer una investigación fuerte. Yo esta semana voy a ir a Fiscalía justamente a hablar de eso, porque si es que el asunto o lo que pretenden es querer salirse con la suya a través de estas argucias jurídicas, hay que mover absolutamente todas las acciones de nuestra parte en el tema legal para detener este tipo de actitudes que dicen mucho de quienes se beneficiaron de las rutas y frecuencias. Adrián, ahora estamos hablando de las irregularidades de la entrega de frecuencias y de rutas, pero no olvidemos un proceso reciente y que me imagino que todavía está en marcha y que tiene que ver con las irregularidades en la entrega de licencias. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Hubo hackeos al sistema? Conocemos inclusive algunas amenazas a su persona, a su familia. Así es, lamentablemente eso es parte del trabajo que se hace cuando se intenta ordenar la casa. Ocurre eso, Rosana. Definitivamente
35.000 licencias que se anularon, y yo creo que fueron únicamente el inicio de destapar una serie de problemas que habían en la Agencia Nacional de Tránsito. Hoy en día estamos analizando 50.000 licencias más aproximadamente que están en el mismo caso. Hemos oficiado a más de 20 alcaldes a nivel nacional solicitándoles explicaciones sobre ciertos funcionarios que tienen superpoderes, decía yo el otro día en un medio de comunicación, que un solo funcionario hace más trámites que todas las 4 agencias de Cuenca en un solo día. Es algo increíble. Esas claves deben estar mal utilizadas en los municipios, y lamentablemente eso ha dado paso a que en municipios que tienen parques automotores muy pequeñitos, pongámosle usted 400, 500 vehículos, terminan haciendo 5.000 trámites al mes. ¿A cuenta de qué? Pues, es decir, hay más de 106.000 vehículos que no han pagado un solo impuesto durante años por ir a matricular en estos municipios. Y les he empapelado a los alcaldes, hay que decirlo así. Les he puesto una cantidad de oficios y les estoy solicitando información, y no descansaré hasta que me presenten una denuncia en la Fiscalía, porque no puede ser posible que todo se le quiera endosar a la Agencia Nacional de Tránsito, y a nosotros nos pasan los nombres, nos pasan los problemas, pero aquí no se trata de hacer eso. Aquí los alcaldes tienen que tomar posición y denunciar ante la Fiscalía los hechos que se presumen ilegítimos. Pasa por allí mismo, doctor Castro, la desaparición de multas a propietarios de vehículos. Exactamente, Gustavo, usted lo ha dicho, eso se vende por internet, por redes sociales. Y en el caso de las licencias, mire, eliminamos 3.500 usuarios ilegales que hacían el tema de puntos, licencias fraudulentas y más. Este rato el que compre eso, pues ya es ser estafado, ¿no? ¿Y qué pasa con quienes compraron, que eran parte también de estos actos ilícitos? Son miles de ciudadanos, pues Gustavo, miles a través de los años. Sería como salir con un talonario a sancionar peatones. Digo, los peatones somos los mayores infractores de tránsito en el diario. Nos acabaríamos un talonario en una hora a nivel nacional si salimos a sancionar peatones por todas las faltas que cometemos. Pero nos está dando usted una idea de que había un libertinaje total en estos temas. Total, absolutamente, Gustavo. Sí, mire, para que tenga usted una idea clarita y dimensione el tema, somos 1.500 usuarios debidamente registrados que firmamos acuerdos de confidencialidad para tener un usuario dentro del sistema. Resulta que 3.500 usuarios eran los que no tenían eso, los usuarios, digamos, intrusos en el sistema, más de los oficiales. Y estas claves y estos usuarios se vendían en la Deep Web a través de ciertas artimañas, como si se venderían cuentas de Netflix. $80.000 por un año, $100.000 por un año el uso de una clave, pero desde hace años. Si esto no es de descubrir el agua tibia, Gustavo, aquí... ¿Y esto estuvo inadvertido por las autoridades o se sugiere de las investigaciones que estamos seguros habrán hecho, hubo allí una connivencia con autoridades del país? Pero claro, pues Gustavo, si usted y yo, Rosana, hemos leído toda la vida las ventas de licencias en el internet, nos han pasado a los chats, todo el mundo ha sido un rumor a todas luces que la gente conocía, ¿no? Ahora, claro, antes se anulaban 200 licencias, 100 licencias. Mire, yo decía, y hemos hablado con el equipo, digo, muchas veces uno piensa hasta mal, ¿no? Anular este número era como dar un mensaje de que sí, ya hemos tomado cartas en el asunto, cuando en realidad estamos hablando de cientos de miles de licencias en el país que durante años y años estuvieron pagando, no haciendo cursos, no haciendo absolutamente nada de lo que nosotros, los comunes y corrientes, hemos hecho durante años para obtener nuestra licencia de manera normal, ¿no? Entonces, estaba a la vista, eso hay que decirlo. Pero para mí que también, claro, esta suerte de amenazas, esta serie de mensajes cobardes que llegan no solamente ya a una persona, llegan ya a la familia y más, seguramente provocaron también una suerte de temor por parte de ciertas autoridades. Mire, solamente en ciertas áreas de mi asesoría, de mis asesores, ya las cosas han escalado mucho más de una amenaza, ya han habido problemas ya mucho más complejos, que son mensajes de intimidación, ¿no? Son mensajes de intimidación que a lo mejor provocaron también eso en el pasado en algunos funcionarios. Hay que entender también que nosotros al menos estamos como aves de paso en estos puestos, muchas veces, digo, jugándonos el todo por el todo, pero en cambio es la única manera de trabajar, ¿no? Mire, son $millones los que estaban saliendo de las arcas estatales para irse a
hacia estas ventas de internet. Los vendedores de turnos, Gustavo, fíjese, reservaban el turno todo el año y uno tenía que ver en el internet, por eso no teníamos turnos y recién nos estamos igualando poco a poco en los turnos, porque estos negociantes lo que hacían, tienen además los puestos al frente de las agencias de tránsito a nivel nacional, tienen en las redes sociales, no todos, por supuesto, no puedo generalizar, pero ahí estaban, ¿no? Vendiendo los famosos turnos. Usted sacaba un turno ahora en octubre, por ejemplo, y tenía turno para agosto, septiembre del 2022. El momento en que reseteamos, parametrizamos y bloqueamos los turnos a estos sinvergüenzas, lo que pasó, Gustavo, es que la gente empezó a encontrar turnos para diciembre y enero. Más de 120,000 personas que tenían hasta agosto y septiembre del 2022 pudieron hacer sus matrículas de estos 2 meses. O sea, era algo que estaba ahí simplemente nos estaban viendo la cara. Eso era el Lamentablemente problema. algo que tenemos que decirlo, una cloaca. Qué lástima, doctor Castro, de que se haya pasado por esto. Estamos seguros de que estarán corrigiéndose las cosas. Por otra parte, hubo un hecho muy relevante en Ecuador. Esto fue en agosto del 2021, cuando se reformó la ley de tránsito. Han pasado ya 5 meses de esto, doctor Castro. ¿Qué evaluación se tiene de los efectos de estas reformas? Bueno, yo diría que la ley de tránsito ha conseguido fundamentalmente en tiempos de pandemia, en tiempos en donde la gente ha necesitado un mayor oxígeno a la vena, si usted quiere, dentro de lo económico, mensajes importantísimos, ¿no? Ha habido casi, entiendo que son 6 millones de dólares, 6 millones de dólares, lo que ha generado un ahorro en el periodo de remisión de multas, por ejemplo, y de intereses en el país, que se cerró el 16 de diciembre, fue la remisión más grande que ha tenido el Ecuador en los últimos 20 años, y la gente se benefició de aquello. Otra cosa que está funcionando muy bien es el mecanismo del pronto pago. Significa que la ciudadanía, al igual que lo que ocurrió en toda Europa, ¿no? Fue un impacto muy, muy importante el hecho de reconocerse como contraventor de tránsito y cancelar dentro de los 20 días siguientes a una citación de tránsito el 50% de la multa. Ha sido algo que al menos en los datos que tenemos de Policía Nacional ha generado un impacto enorme, y sobre todo lo que más es curioso, interesante y creo que es saludable para el país es que los jueces y fiscales a nivel nacional están teniendo este rato mucho más tiempo para resolver causas complejas como femicidios, asesinatos, violaciones, porque contravenciones de tránsito les tomaba prácticamente todo el día. Entonces, ya al momento en que una persona se reconoce como contraventora de la ley, como ocurrió, insisto, en Europa con el pronto pago, que es lo que adoptó nuestro país, empiezan los jueces a tener mucho mayor tiempo para resolver causas importantes. En donde sí veo la deuda realmente por parte de ciertas autoridades es en la toma de acciones por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y el metropolitano. ¿Por qué razón? Porque en la ley se dan tiempos para poder regular ciertas cosas, como por ejemplo el uso de aplicativos móviles para la movilidad, que está ya en manos de los municipios, que es lo primero que no se ha hecho a nivel nacional. Pocas son las ciudades que realmente lo han implementado. Y lo segundo es que ciudades como Quito, Cuenca, por ejemplo, el otro día veía en las veredas de Cuenca apostados a ciertos monopatines, no están siendo regulados. Y usted se fija en las noticias, yo sigo algunos noticieros del Perú, de Colombia, en donde la situación ya se fue de las manos. En Miraflores hubo un accidente muy grave recientemente, ya de un aparato de estos que uno dice no matan o no generan problemas en el viario. Por supuesto que producen graves problemas en el viario, claro. Nosotros incentivamos estos modos de transporte, Gustavo, pero regulados. Y la ley dice que quienes regulan son los municipios. Hoy en día usted no sabe, primero, qué hacen estos aparatos en la vereda. Pagarán patentes, pagarán algo, porque, mire, es lo mismo que vender frutas, ¿no? Usted a una persona que vende frutas, que vende comida, alimentos en una vereda, yo he visto, por ejemplo, Guardia Ciudadana, hasta con mucha severidad, a ratos los retira, pero vemos este rato scooters por todas las veredas de Cuenca, sin pagar absolutamente nada. Doctor Castro, sobre otros vehículos parecidos, bueno, no decimos físicamente, sino en cuanto a la forma en que funcionan en Ecuador, las tricimotos, ¿qué regulaciones existen en Ecuador?
Claro, correctamente. Esa es otra regulación que tienen que hacer los municipios de acuerdo con la ley de tránsito. El 10 de agosto que salió esta ley dice que la regulación de estos modos de transporte es o le corresponde a los municipios del país. Por lo general, en el caso de tricimotos, el problema radica en la costa. Muy pocas ciudades en la sierra tienen este problema. Recuerdo, por ejemplo, en EMOVA teníamos la política de no permitir una sola tricimoto en la ciudad de Cuenca. La tricimoto genera un desorden enorme en ciudades que tienen garantizado un viario, no así en ciudades de la costa en donde sí se necesita ese tipo de movilidad, mientras avanza obviamente su construcción de la vía, su desarrollo, es parte además de una cultura, si usted quiere, en materia de movilidad por los caminos que se tienen y otros. Pero sí nos preocupa la micromovilidad que tiene que ser regulada, por dónde circulan, a qué velocidad deben circular, se usa, no se usa casco, el tipo de vestimenta que tienen que utilizar, hace falta regular porque esto a la larga genera problemas muy graves. Aquí en la ciudad de Quito he visto, acá cerca de donde yo vivo, pues un par de siniestros graves por justamente utilizar estos monopatines que silenciosamente circulan por ahí, son muy pequeños y provocan siniestros de tránsito, hay que regular. Doctor Castro, el tiempo se nos va agotando. Quisiéramos también tocar otro punto con usted. A pesar de que la ley de tránsito ha sido objeto de reformas ya hace casi 6 meses para disminuir el peso de las sanciones por razones humanitarias relacionadas con la pandemia, como usted ha señalado, dando estos descuentos para quienes realizan un pronto pago por las multas. Hay, sin embargo, situaciones en las que estas multas no tienen rango de tolerancia y es algo que conocen las autoridades. Aquí en Cuenca siguen emitiéndose onerosas multas por infracciones mínimas. Nos referimos, por ejemplo, a multas de $120 por excederse en 1 kilómetro por hora, en diversos puntos específicos de Cuenca regulados a 50, 55 o 65 kilómetros por hora. Aquí se dice que nada se puede hacer, que los contratos realizados con la empresa que controla estos radares y las regulaciones del país no lo permiten. Bueno, los rangos de tolerancia deben estar dentro de una ley definitivamente, Gustavo. Lo que tenemos en la ley hoy en día son rangos moderados y fuera de los rangos moderados. Cuando usted tiene una sanción dentro de un rango moderado, efectivamente que esa es la sanción, pero cuando sobrepasa del rango moderado son más de $400. Lo que no ocurre en la ciudad de Cuenca y sí ocurre en el resto de ciudades. A diferencia de lo que usted acaba de manifestar, el pronto pago sí opera también en estas modalidades. Lógicamente, si usted cancela dentro de 20 días, no cancela esos $120. Pero con toda su experiencia, con lo que usted está viviendo, doctor Castro, ¿se justifica una multa onerosa que puede ser el 25% del ingreso de una familia por excederse en 1 kilómetro por hora? Y estamos hablando de en rangos de velocidades relativamente bajas. Usted sabe exactamente en qué vías, por ejemplo, están en la ciudad de Cuenca. ¿Tiene que mantenerse esa situación? No, yo lo he dicho en algunos medios de comunicación públicamente, Gustavo. Acá he sido reiterativo. Desde el 10 de agosto existen 180 días para que la Asamblea Nacional haga la recategorización de infracciones en el Código Orgánico Integral Penal. Y yo siempre he manifestado, ahí está la oportunidad para corregir no solamente la incorporación de rangos de tolerancia, porque hemos sido los primeros que hemos solicitado eso, Gustavo, ya hace ratos, pero el problema es de la ley, no es un problema de autoridades, no es un problema de contratos, es un problema que está en el Código Orgánico Integral Penal. Y usted sabe que los funcionarios públicos, autoridades, instituciones actúan con base a lo que está en la ley. Y lamentablemente, mientras no exista eso dentro de la ley que tanto hemos venido solicitando nosotros, no se va a dar porque no existe esa posibilidad. Ahora, las autoridades tienen que dar muestras de que efectivamente lo que se coloque dentro de una vía no sea recaudatorio, sino sea preventivo. Por ejemplo, en el caso de los puntos de fotorradar o de control de velocidad que se colocaron 7 puntos dentro de nuestra administración en la empresa pública Movilidad, todas las vías tenían 50 kilómetros por hora, Gustavo. Todos esos kilómetros, de acuerdo al estudio de velocidad, fueron incrementados a 5 kilómetros más, es decir, ya no eran 51 kilómetros, eran 55 en un caso, 65 en otro. Toda la Ordóñez Lazo era 50 kilómetros por hora y las otras avenidas eran también a 50 kilómetros por hora y se incrementaron de kilometraje. Sí. Y se incrementaron por 7 meses de socialización de esos equipos que pasaron apagados. Y además hay
Y no lo he dicho ni públicamente, Gustavo, pero la única ciudad en este país que no sanciona 24 horas es Cuenca. En Cuenca los equipos funcionan 8 horas de acuerdo con la siniestralidad y tienen un techo máximo de ingresos y de utilidad para el contratista o para el consultor privado, el gestor privado que hace justamente esto. El mayor porcentaje, el 67%, es para la empresa pública de movilidad. En otras ciudades es el 51, 49 y 24 horas en vías de 50 kilómetros por hora o menores. Entonces, hay que decir las cosas también en el sentido de cuáles son. Cuéntenos asimismo, doctor Castro, qué pasa con Ambato, con el sistema de radares en Ambato, que entendemos la Contraloría publicó un informe preocupante sobre malos manejos que estarían dándose allá. Claro, no, por supuesto, usted no puede comparar, por ejemplo, este tipo de asociaciones o alianzas como se han dado en otras ciudades. Lo de Ambato, nosotros lo hemos dicho acá claramente, cómo es posible que un solo equipo haya estado sancionando casi 60 o 6 millones de dólares, alguna cosa de esas habíamos visto en las noticias a nivel nacional, y sobre todo, sin considerar las competencias de los otros entes. Habían equipos que estaban colocados en la red vial estatal, cuando la red vial estatal era de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, ahí absolutamente, lo digo yo porque hemos sido críticos de lo que ha ocurrido en Ambato. Fíjese, equipos prácticamente en vías pero ubicadas dentro del centro histórico de Ambato a velocidades menores a 50 kilómetros por hora, escondidos. Por ventaja, la nueva ley de tránsito este rato plantea que usted no puede colocar un solo equipo en curvas, pendientes, sin señalización vertical, sin señalización horizontal, sin tener estudios de siniestralidad previos para saber en dónde se los coloca, y para que efectivamente, tal y como dice hoy la nueva ley de tránsito, ese equipo no tiene que ser recaudatorio, tiene que ser absolutamente preventivo. Y efectivamente, si es que las autoridades no los colocan dentro de sitios en donde existan estudios coherentes de siniestralidad, pues tienen que removerlos y trasladarlos a otro sitio, como lo está haciendo ahora Castro, la CTE, por ejemplo. El tiempo se nos agota. No quisiera dejar de hacerle una última pregunta. ¿Cómo ha ido en esa transición del control en ciertas vías aquí en la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca, entre la Agencia Nacional de Tránsito y la empresa de movilidad de Cuenca? Bueno, yo diría que por tarde que haya sido la decisión del 13 de diciembre en que entró la EMOV, yo siempre he aplaudido aquello. Mire, Gustavo, ustedes recuerden, siempre en las entrevistas conversábamos y nos quejábamos tanto en su momento del centralismo, tantas veces que pedíamos la competencia para hacernos cargo de la red vial estatal, conscientes de la capacidad muy superior de la empresa pública de movilidad a la Comisión de Tránsito del Ecuador en materia territorial, en materia de Cuenca, en donde existe un personal súper capacitado, preparado y sobre todo, digamos, honestos, Gustavo. Es muy difícil encontrar este rato una calidad moral y ética en algunos funcionarios del control de tránsito, y eso destaco de la empresa pública de movilidad en el control operativo. Y contento, he hablado con una cantidad de agentes civiles de tránsito de la ciudad de Cuenca, me han enviado los videos, las fotografías de los controles que están haciendo en la red vial estatal, y para mí, sinceramente, es como haberlo conseguido finalmente, Gustavo. Es como una meta cumplida para las ex autoridades también de la empresa pública, que vemos que ha mejorado muchísimo el control cuando sale una institución que definitivamente, por esfuerzos que haya hecho, lamentablemente el desconocimiento de la parte territorial, la falta de capacidad operativa, no hacía pues los controles que esperábamos los cuencanos ahí. Hoy en día la empresa pública de movilidad en el viario, tal y como siempre lo dijimos desde el año 2014, de la anterior administración, pues aquí están los resultados. Creo que es algo ventajoso para Cuenca, en medida de todos los problemas y obviamente desventajas y errores que se pueden cometer, pero siempre va a ser mejor tener una empresa local, además para que se dé la cara al usuario, ¿no? Eso es importante, rendir cuentas siempre a los usuarios, siendo de la ciudad de Cuenca, es importante decirlo. Bien. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Castro. Gracias, querido Gustavo. Le mando un abrazo cariñoso a usted, a Rosana. Que tengan un lindo año, como lo dije al inicio, y espero estar nuevamente con ustedes conversando lo más pronto posible. Igualmente para usted. El abogado Adrián Castro es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito.